otro episodio más de Podcast de Minded y hoy estoy feliz de tener a mi súper amiga Tucci, que es coach de adolescentes. Vamos a hablar sobre lo que debemos saber los padres sobre nuestros adolescentes. Bienvenida, Tucci. Ay, gracias, gracias por tenerme aquí, Olga, un placer. Ok, vamos a empezar con cuáles son los desafíos que enfrentan los adolescentes hoy con más frecuencia. A ver, el adolescente sigue enfrentando los desafíos que siempre ha enfrentado. Eh, el crecer, la independencia, el convertirse en su propia persona. Pero hoy en día, después de la pandemia, nos hemos encontrado con desafíos, digamos, que vienen con más intensidad. Los adolescentes hoy en día sufren de mucha ansiedad, Sí. muchísima ansiedad, ansiedad generalizada, que es, cuando uno habla de ansiedad generalizada, es que es ansiedad en todo lugar, de todo tipo. Hay otros que tienen ansiedad académica, hay otros que tienen ansiedad social, específicamente, puntualmente. Y eso les genera ataques de pánico, les genera mucha indecisión, mucho miedo a crecer. Entonces, esa es como la dificultad más grande que hoy en día tienen los adolescentes. ¿Y cómo se ve, o sea, cuando un papá tiene un adolescente que está sufriendo de ansiedad, a veces no lo puede percibir, dice que, ay, mi hijo tiene ansiedad. O sea, cómo se puede ver? Sí se puede ver. De repente no puedes ponerle un nombre, Exacto. pero sí se puede ver. ¿Qué cosas van a ver? Van a ver una persona que de repente no quiere salir, que se quiere quedar encerrado en el cuarto, que busca muchas excusas para hacer diferentes cosas, para ir a la escuela, para estudiar, yo no puedo, yo no sirvo para esto. Hablan de que tienen un peso aquí en el pecho, O sea, lo precisamente. sienten aquí en el Aquí, pecho. aquí en el pecho no puedo respirar, siento mi cabeza como muy grande, a veces me cuesta pensar. También sufren de problemas como estomacales, como vómito, dolores de cabeza, eh, sueño o falta de sueño. Eh, sí se nota. Y el adolescente lo puede poner en palabras sin tener que decir estoy sufriendo de ansiedad. Ok, sí. Puede decir, me, me siento mal, tengo Sí. náuseas. Tengo náuseas y no sé por qué. Exacto. No sé por qué. Entonces, ese es Como el tipo de cosas que mi los hija, padres van a ver. mi hija sufre de náuseas. ¿Cómo pueden los padres crear una comunicación efectiva con su adolescente? Porque muchas veces no te quiero escuchar o sea, la comunicación se ve afectada cuando empiezan ya la adolescencia. ¿Cómo pueden los padres crear una comunicación efectiva con su adolescente? Comunicación efectiva, eso es un tema necesario, puntual, no solamente entre padres y adolescentes, sino entre todo ser humano. Totalmente. La comunicación no es solamente escuchar lo que yo estoy diciendo, sino escuchar con la cabeza y el corazón, tratar de entender qué es lo que yo estoy diciendo. Y las palabras a veces no son suficientes, a veces no sé decir exactamente qué es lo que está pasando conmigo. Exacto. Ok. Le voy dando vueltas, ahí es a donde viene el papá o la mamá o ambos, intervienen y pueden hacer comentarios como tú me estás queriendo decir esto. Ujú. Eh, Como no, que no, darle un poquito de guía. un poquito, sí, para que los mismos padres puedan entender qué es lo que su hijo o su hija les está diciendo. Entonces, el, toda la expresión corporal Sí. te está hablando. Ujú. Entonces, los niños pueden estarte diciendo una cosa, pero su cuerpo está diciendo otra. Escúchale al cuerpo, siempre escúchale al cuerpo. Lo que ves en el cuerpo es lo que realmente está pasando. Entonces, lo que habíamos hablado ahorita, de todos estos síntomas, de todas Sí. estas cosas que yo veo, y mi hijo me dice, no, yo estoy súper bien, no, yo estoy súper bien, pero yo estoy viendo estas cosas, yo sé que no está súper bien. Y entonces ese es un momento de sentarme y tener una conversación, no un cuestionario. No es Exacto. sentarme a hacer un millón de Exacto. preguntas porque no te van a responder. Es como cuando se monta en el carro, ¿cómo te fue? Te va a decir siempre bien. Ok, entonces
cómo se ve la conversación, cómo tú sugieres que el niño que se siente a hablar con el papá o el papá quiere hacer una intervención y, o sea, nuestro primer instinto es, ¿te sientes bien? ¿Qué te pasa? O sea, ¿cómo es la conversación? No comenzar con una pregunta, por ejemplo, sino, Estoy oye, yo observando. últimamente te he notado así. O sea, cuando te voy a buscar a la escuela o cuando llegas de la escuela, te he notado esto y esto y esto. O antes tú todos los viernes tenías plan y ya no te veo salir. Ok, como Cuéntame una que, observación como una primero. observación antes de hacer las preguntas, Ok. ¿verdad? Y cuando hagamos preguntas tenemos que tener mucho cuidado de cómo formulamos esas preguntas para no sonar como que estamos juzgando. Entonces tenemos que ver que la pregunta sea abierta, que no sea una pregunta que lleva mi opinión dentro de la Ujú. pregunta o la respuesta dentro de la pregunta, ¿no? Ese tipo de cosas. Ok. Entre más lo practiques, más sencillo se te va a hacer. Ok, o sea que un ejemplo puede ser, eh, oye, te noto que últimamente estás súper cansado, no sales de tu cuarto, si tus amigos te llaman para hacer algo, no te veo con el mismo interés. eh, y la pregunta sería, ¿hay algo que podemos hacer para mejorar tu sentir? Muy largo, lo Ok, perdiste, muy largo. Últimamente te noto muy cansado. ok. Ya, no tienes que hacer una pregunta, ya, tú hiciste una observación. No, mamá, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué me dices que estoy cansado? Yo estoy súper bien. Mi amor, porque fíjate que me está costando mucho trabajo levantarte en las mañanas. O Ujú, te está costando mucho trabajo levantarte en las mañanas. ujú. Antes eso no pasaba. Observaciones puntuales. Ok, y cortas. Y cortas, sin poner, a mí me parece, yo creo que te estás acostando muy tarde. ¿Será que estás usando mucho las redes o estás jugando? No, no, no. Ya lo perdiste. Sí, Sí. sí, sí. Eso pasa, que si le dices, eso es porque tú estás jugando mucho, entonces se ponen Se bravísimos. ponen a la defensiva inmediatamente. Ok. Ya que hablamos, abrimos el compás sobre los juegos y los videojuegos y las redes. ¿Cuál es el impacto que tienen las redes hoy en día en sus vidas? Ay, ¿Y cuál es tu sugerencia? Porque no le puedes decir, no veas. a ver, una pregunta tan difícil y tan difícil de contestar. Yo te voy a decir lo que las personas que se dedican a investigar esto recomiendan. Ok, Cada casa es un mundo, cada quien decide. La recomendación es no darles celulares inteligentes a los niños, sino hasta que cumplan por lo menos 12 años. Por lo menos 12 años, ok, ojalá 14. ok. Las estadísticas, los estudios demuestran que desde el 2000 hay una incidencia triple, 4 veces de idas a la emergencia por Mm, intento de suicidio, idas a la emergencia por hacerse daño, eh, más diagnósticos de depresión ujú. en niños muy pequeños, estamos hablando de 10, 8 años, que no se deberían Imagínate. diagnosticar todavía, pero están mostrando todos los síntomas, los rasgos, y eso es lo que uno debe, bueno, yo no, las personas que diagnostican deben decir, este niño está presentando rasgos de depresión, Ujú. etcétera. Entonces, y lo único que se encuentra en estos estudios, la única diferencia que ha habido es la introducción de los celulares inteligentes. Cuando yo me refiero a Exacto. celulares inteligentes, son celulares que tienen internet. Es Ok, decir, que un niño de 8 años, si hay una violencia en alguna parte del mundo, yo lo puedo ver en vivo y en directo. Un niño de 8 años no tiene por qué estar viendo esas cosas, ni las va a entender, y lo que les va a generar es ansiedad, angustia, miedo, ok. ¿no? Entonces, de ahí a la primera pregunta que me hiciste, es, Ujú. ¿cuál es el problema mayor que vemos? Este es uno de los problemas mayores y esta es una de las razones principales por las cuales vemos este grado tan alto de ansiedad.
Habiendo dicho eso, ¿no? Que ojalá entre los 12 y los 14 años uno le entregue un celular inteligente a su hijo. Los papás me van a decir, pero en este mundo que vivimos de inseguridad, de tráfico, especialmente, por ejemplo, aquí en Panamá, yo necesito saber a dónde está mi hijo, yo necesito comunicarle que lo voy a pasar 10 Ah, minutos claro. más tarde, etcétera. Para eso existen los que se llaman los flip phones, que son los Sí, teléfonos normalitos que solamente sirven para hacer y recibir llamadas y y no listo. más. Entonces, si tu angustia es poder comunicarte con tu hijo va a poder comunicarse contigo y viceversa. Sí, bueno, hoy en día también están los GPS, que Ujú. también lo usan mucho, pero ahora tenemos los tags. Los Apple Ajá, Tags. los tags y los pueden meter, no sé, En el, obviamente en el, en el, el en backpack. el backpack. Eh, y es bien contradicente porque, eh, por ejemplo, mi hija que ve muchísimo TikTok, o Snapchat, o no sé qué es Ujú. exactamente lo que es. eh, o sea, tú los ves que hace tiquiti, 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 y Ujú. todas las cosas que ven es una mujer o una pelada o una chica o un chico teniendo como que esta vida fabulosa, feliz de la vida, o sea, todo es como felicidad. Sin embargo, no puedes dejar de compararte. O sea, yo me pongo a pensar como una niña de 16 años, 17, 18, y veo esto, es como perfección aquí, y me veo yo, y me veo mi cuerpo, y me veo mi pelo, y me veo, o sea, es bien difícil no hacer la comparación. Por más de que tú sepas que en verdad no necesariamente esa es la vida real de la persona. De esa persona te está tratando o sea, está vendiendo su mejor momento, pero no necesariamente es su vida real. Eso es lo que yo le trato de decir a ella. O sea, las influencers o lo O los que, YouTubers o todos estos sí, personajes. todo lo que ellos están viendo es una versión como que wow de ese momento o una versión wow de esa persona o de ese youtuber, no necesariamente en su día a día. Entonces, yo sí le he pedido tácitamente, por favor, yo te lo pido, que no inviertas tanto tiempo en la vida de otros. Trata de invertir un poquito más de tiempo en ti. Yo no te estoy pidiendo que no lo hagas. Sencillamente como que hacerlo un poquito más consciente de que se invierta un poquito más en ella, más que estar en la vida de los otros, ¿no? Pero definitivamente que las redes sociales son, a pesar de que te venden algo como que, wow, Terminan siendo un daño muy grande para los niños. sí, Y como papás, si nosotros le damos un smartphone, un teléfono inteligente a nuestros hijos, somos responsables. Y somos responsables del control. Ese teléfono es nuestro, ese teléfono no es de nuestros hijos, es algo que nosotros le prestamos y que por lo tanto el password lo conocemos, nosotros tenemos derecho a entrar y revisar el celular y ver los sites a donde nuestros hijos están entrando, el tiempo que se están demorando en un TikTok o en un Instagram o en un Snapchat o sí. todas estas cosas. Y existen hoy en día todo tipo de programas a donde tú puedes limitar Ujú. el tiempo de tus hijos en todas estas diferentes actividades y el tiempo también del Internet en tu casa. Tú Sí, le puedes sí, poner un horario al Internet de tu casa y a tal hora se se acabó, acabó. se acabó. Y eso también los va ayudando a hacerse más responsables con sus tareas académicas, porque saben que a X hora se acabó. Ujú. Ahora, si tenemos hijos de diferentes edades y tenemos un hijo que está terminando último año y tenemos otro hijo que está en el elemental, entonces tenemos que convertirnos no sé, magos y ver cómo hacemos para que a los aparatos de nuestros hijos chiquitos, si es que tienen aparatos que no deberían, eh, nosotros los tomamos Sí, en el momento en que ellos se van a dormir. Y eso es algo que debería ser costumbre en todas las casas. Los padres toman todos los electrónicos en las noches para que sus hijos puedan descansar lo más posible. Y en las mañanas devolvemos. ok. Y en esa línea, eh, yo sé que muchos padres pueden pensar que, bueno, yo no me voy a meter en
su vida privada, porque es su vida privada, no quiero ser intrusivo en el celular de mi hijo y como que agarrárselo y decirle, entonces, cuál es tu sugerencia para poder, tú sabes, yo sé que tenemos el password, o sea, eso se puede tener, pero ¿en qué momento tú le dices, dame acá tu celular que lo quiero revisar? Y que no sea como esta pelea que te vas a buscar con tu hijo, porque Cuando damos el celular de regalo, ujú, damos las reglas con el celular. Estas son las reglas de este celular, o estas son las reglas de este iPad, o estas son las reglas de este laptop, o lo que sea que estoy regalando. Estas son las reglas. No muchas reglas, papás, por favor. Entre más reglas es peor. Menos reglas, pero ser muy claros en cuáles son las reglas y cuáles son tus responsabilidades y cuáles son mis responsabilidades y explicar el por qué yo estoy haciendo lo que yo estoy haciendo. ok, ¿Ok? pero si ya le regalaste el teléfono, Ujú. ya se lo regalé. Ahora yo estoy viendo que él o ella está cambiando un poco como que su forma de verse o forma de vestirse o está durmiendo más. Eh, ¿Cómo yo hago el approach? ¿Cómo yo hago como que el acercamiento para decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito ver tu celular. O sea, ya yo lo di y no puse la regla porque no sabía. Porque tú no esperas a que esos cambios sucedan. Tú Sí, el celular lo estás viendo semanal. Lo deberías ver semanal. Y algunas veces lo ves sola y algunas veces lo ves en compañía de ellos. ok. ¿Ok? Es algo, tratar de hacerlo lo más normal. A veces ves todo, a veces solamente ves algo. O sea, Ujú, que para los muchachos y las muchachas sientan que esto es la normalidad de mi casa. Esto es como se maneja el celular. ujú, Ellos se van a dar cuenta que en otras casas no son así, pero es que las reglas funcionan en mi casa. Esta es mi casa y ujú. esta es nuestra casa y estas son las reglas de nuestra casa. Lo que pasa en la casa de tus amigos, yo no tengo incidencia sobre Claro, eso. no, sí, pero por ejemplo, tú, si no tienes esta regla, puedes llegar y decir, ok, de ahora en Sí, adelante claro. vamos a poner una regla para medir un poquito más el tiempo de el contacto con las redes. He estado investigando, he estado estudiando, me preocupa mucho esto que estoy escuchando sobre cómo las redes sociales afectan la vida de los niños y de los adolescentes. Y entonces, al educarme, me he dado cuenta que he cometido unos errores. Ya, exacto, que también Entonces, es por ende, de ahora en adelante, vamos a cambiar un poco las reglas del juego y estas van a ser las nuevas reglas del juego. Y perfecto. no es algo que voy a tener, estamos teniendo una conversación, pero esto no es negociable. Esto, Exacto. esto es así, Sí, bueno, ahí es donde pones el límite exactamente. con Claridad, y amor. autoridad y amor, sí. Sí. Y hablando de esos límites y esas reglas que son importantes, eh, ¿cuántas reglas tú crees más o menos que un niño adolescente puede tolerar en una casa? Porque si yo hago una lista de reglas, digo, ni yo voy a saber cuáles son, ni probablemente ellos la van a seguir. Eh, o sea, ¿cómo le pones un límite a un adolescente? ¿Cómo se le pone un límite a un adolescente? Poniéndoselo. Es, a ver, eh, Todo el mundo va a ir a la fiesta, yo quiero ir a la fiesta porque todos mis amigos van a ir a la fiesta, ¿por qué no me dejas ir a la fiesta? Yo quiero ir a la fiesta. ¿no? Uno comienza porque nosotros no somos todo el mundo. Y las razones por las cuales no queremos tu papá y yo que vayas a esta fiesta son esta, esta y esta y esta. Ok. ¿No? Yo te dije que tú podías ir a la fiesta siempre y cuando pudieses hacer esto y tú decides que así no vas. Entonces, al final de cuentas, no soy yo la que no te está dejando ir, eres tú misma la que no te está dejando ir. O porque tenemos un evento familiar y la familia siempre viene primero. Y cuando el evento familiar se termine, ya va a ser muy tarde y tu hora de llegada a la casa es a tal hora. eh, y esas son cosas que se van estipulando en el momento en que este hijo o esta hija tuya tenga la primera fiesta, reunión o actividad. Ese es el momento de estipular la hora de llegada, que va cambiando en la medida Que va que creciendo. va creciendo. ¿Ok? Ujú. Pero no va cambiando en la medida que va cambiando en las otras casas. Ok, ¿Ok? pero cuando,
por decirte una niña que no dejaron ir y no sé qué, no sé cuánto, entonces ella va donde Mistucci y al día siguiente y le dicen, Mistucci, porque mi papá nunca me deja, es que no me entienden, es que na, 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 y na, 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 y na, na, na. Tú qué le, o sea, como en perspectiva del adolescente, porque yo sé que tú te pones mucho en el zapato de los zapatos de los adolescentes, ¿qué les recomiendas tú? ¿Qué les dices? Lo primero que tú empiezas es validándole sus sentimientos. Te veo que estás muy brava, tienes razón para estar brava. A mí si me hubiesen dicho que no podía ir a la fiesta también me hubiese puesto brava. Pero lo primero que vamos a hacer es no hablar en absolutos. Porque yo estoy segura que no es verdad que tus papás nunca Exacto. no te dejan ir a una fiesta. Entonces, los adolescentes tienden a hablar en Sí, 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 absolutos. sí. Yo jamás, yo siempre, yo no. Entonces, ellos no se dan cuenta de eso y uno es el que le tiene que hacer la claridad o la salvedad para que ellos vayan dándose cuenta de que, bueno, es que muchas veces me niegan el permiso. A ver, esta vez, ¿por qué te negaron el permiso? Cuéntame la historia. Y como que indagar un poquito para que Mm, ellos se den ujú. cuenta de por sí solos lo que ha pasado. Lo que ha pasado. Ok, Exactamente, ok. exactamente. Además, otra cosa que al adolescente se les olvida, porque en el momento en que escuchan el no, como que se Sí. cierran. Entonces, tienen que aprender a negociar. En la vida tenemos que aprender a negociar. Entonces, yo sé que es importante porque es el cumpleaños del abuelo, por ejemplo. Y Ujú. vamos a ir toda la familia al restaurante X a celebrar el cumpleaños del abuelo. Y que mi hora de llegada a la casa es la 1 de la mañana. Sí. ¿Ok? Y vamos a ir al cumpleaños del abuelo a las 8 de la noche. Entonces yo tratar de negociar, a ver mamá, ¿qué tal si tú me puedes llevar o alguien, algún tío, algún primo me puede llevar a la fiesta a las 10:30? Ya yo estuve con el abuelo, lo felicité, estuve Ujú. tiempo y me puedo quedar en la fiesta de 10:30 a 1 y a la 1 tú me recoges. Tratar de negociar. Ujú. Y eso es muy importante también para los padres, o sea, no estar cerrados Sí, exacto. No es como que. sino negociar Mm. y permitirles, porque una de lo que más necesita hacer el adolescente a esta edad es entender su independencia Mm. y entender su autonomía. Entonces, en el momento en que ellos sienten que ganan, Ujú. se van a sentir muy bien. Exacto. Ok, Y esa es una carta a favor tuya, papá. Úsala. ok. En cuanto a los castigos, Consecuencias. ajá, consecuencias. Em, o sea, no sé, yo no soy pro castigo, entonces yo realmente castigar a mis hijas, eh, nunca lo he tenido, nunca lo he usado como regla o como consecuencia porque no creo en el castigo. A mí tampoco nunca me castigaban, entonces no veo el por qué, pero yo sé que a algunos papás a veces les cuesta poner límites y entonces terminan en un castigo. Ujú. Eh, ¿qué opinas tú sobre los castigos y qué sugerencia o qué opción hay para no tener que usar castigos físicos como no puedes salir todo el fin de semana o te quedas en tu cuarto o te quito el internet por una semana entera? O sea, Lo primero que hay que hacer es ser muy realistas, no dar una amenaza que no se va a cumplir. que no se va a cumplir. Ujú, Lo que yo digo, lo tengo que hacer. ujú, Y entonces a veces, porque estoy brava, ujú. digo cosas que después me arrepiento. Si eso pasa, hable con el hijo y dígale, tú Sí. sabes que estaba muy brava y dije algo que no he debido decir. Ujú. Te dije esto y esto y esto, pero eso realmente no va a suceder. ¿No? Sí. Discúlpame, estaba muy brava. Al hacer yo eso, estoy modelando comportamiento. Ujú. Porque el día de mañana, cuando mi hijo esté muy bravo y diga cosas que después se arrepiente y venga y me pida Sí. disculpas, al igual como yo estoy esperando que mi hijo me acepte mis disculpas, yo tengo que aceptarles las disculpas a mi hijo y no empezar con la cantaleta en ese momento, es que viste, es que tú no puedes, que cuando te pones bravo, no, Ujú. simplemente aceptar las disculpas. Sí. Ese es un buen momento, un momento positivo, Ujú. utilízalo como momento positivo y en un otro momento tú le dices, te das cuenta de lo que pasa cuando
uno se pone muy bravo, uno como que Exacto. pierde el control, te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa a todos. Ujú. Lo importante es entender que perdimos el control, recapacitar y Ujú. venir y aceptar cuál fue nuestro error. Sí. Eso es muy importante. Si yo tengo límites claros, si yo soy consecuente con lo que yo digo, o sea, que lo que yo digo yo hago, Ujú. todo va a ser, debería ser más fácil, ¿no? Ujú. Ujú. Hay ya casos extremos, donde hay otros diagnósticos, a donde se nos Sí, dificultan las exacto. cosas, pero hoy estamos hablando de lo general. Exacto. Entonces, como digo, si yo soy consecuente, si yo digo que voy a hacer esto y lo hago, Ujú. entonces debería ser todo más sencillo. Ujú. Hay lo que yo llamo las consecuencias naturales de la vida. Sí, son Hay que consecuencias dejar que la naturales. vida se encargue de darle consecuencias a nuestros hijos. Y muchas veces como papás, nosotros vamos y nos ponemos como de barrera protectora y que no, pobrecito, no hay que dejarlo. Uno sufre aquí barreras atrás, pero hay que dejar que la vida se encargue de dar las consecuencias que debe dar. Si se le quedó el termo, si se le quedó la Sí. maleta, si se le quedó la lonchera, si se le quedó... Que busque, además que eso le va a Resuelva. enseñar a resolver Sí, problemas. sí, 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 sí. porque si yo le estoy resolviendo todo el día los problemas, nunca tiene que aprender. Y después el día de mañana tenemos unos adultos que todavía nos están llamando para que les resolvamos las cosas del día a día. Y es culpa Eh, nuestra. Bueno, sí, la verdad es que sí. Ok, ¿cómo podemos llegarle a nuestro adolescente a hablarle de temas sensibles como las drogas, el sexo, la violencia? O sea, a qué edad deberíamos de empezar a hablar sobre la educación sexual, por ejemplo? Eh, yo sé que tú decías como a los 12. No, desde pre-kinder uno empieza a hablar de educación sexual. Sí, pero yo digo más que educación sexual generalizada, más como lo que le pasa a los niños, la pubertad, en lo que ellos... Hablar de pubertad. Sí, sí, sí. Desde quinto elemental. Desde quinto elemental, hoy en día vivimos en un mundo donde como la comida tiene tantas hormonas, etcétera, las niñas se están desarrollando Ajá. muy chiquititas y es traumático, ¿no? Especialmente si no tienen ni idea qué es lo que está pasando con su cuerpo. Entonces, eh, desde cuarto elemental, a ver, es que si tú tienes un proceso desde prekinder a donde tú Sí. empiezas a hablar de las partes del cuerpo, Ujú. el respeto a las partes del cuerpo, darle los nombres correctos a las partes del cuerpo, quién tiene permiso de tocarme, quién no tiene permiso de tocarme, por qué hay unas partes que se llaman partes privadas. Ujú. Yo todavía tengo pacientes, adolescentes que no saben por qué hay partes del cuerpo que se llaman privadas. O ¿Cómo sea, así? exacto, exacto. Y cuando tú le explicas, ellos dicen, ah, sí, claro. Ah, ok. Pero realmente no tenían como ese concepto Ujú. en la cabeza, que debe ser un concepto que tienes que traer desde Sí, tan chiquitito, que es privado, lo que que es es privado privado. para ti, Yo para... el otro día acompañé a mi nieto, mis nietos tenía 7 y 2 años al pediatra y el pediatra pidió permiso para tocarlos, para abrirles la camisa, para bajarle los pantalones. O sea, le pidió permiso al Ujú. niño, ¿no? Sí, Que es a quien le deben pedir permiso, claro. porque están invadiendo sus partes privadas y Ujú. se sienten incómodos. Entonces, ¿cómo explicarles qué es lo que está pasando cuando vamos a ir al doctor, por qué vamos al doctor, qué es lo que va a pasar? Ujú. Irles explicando. Ok, pero si tienes, a veces los papás no sabemos como que ya le dijiste, ya hablaste con él sobre el tema, ¿sabes? Como que tenemos este tabú, Sí. eh, ¿cómo abordarlos? Mira, por eso los celulares a Ah, veces bueno, no nos sí. ayudan porque los celulares educan, pero realmente maleducan porque los niños aprenden unas cosas, primero que no están listos para aprender Ujú. y segundo que realmente no lo aprenden porque no lo entienden. Claro, Entonces, entonces, lo que uno debe hacer es aprovechar, por ejemplo, películas y series aptas para su edad ujú, y entonces uno hacer preguntas. Oye, estas personas, ¿por qué se están dando un beso? ujú, Oye, estas personas, ¿qué significa ser novios?
Sí, porque hoy en día no es que son novios, son algo. Algo. Bueno, pero entonces, lo que salga en la película, uno utiliza el mismo vocabulario que está saliendo en la película. Ujú. Entonces, y a ti te ha pasado, tú tienes amigos o a ti te ha pasado, a ti te gusta alguien, y así, utilizar el día a día, lo que está sucediendo para tener la conversación, Ok. ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que tus hijos te respondan y te Ujú, vayan diciendo, tú vas dando, ujú. porque también cometemos el error de dar de más, Sí, 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 sí. ¿no? Entonces, a veces los hijos nos vienen con una pregunta y que, eh, papá, ¿qué significa pene? Y es un niño de 7 años o una niña, por ejemplo, que Ujú. llega donde el papá y que, papá, ¿qué significa pene? Y el papá se pone todo angustiado y le empieza a dar esta explicación y ella dice, ah, ok. Y después es que le pregunta, ¿y por qué me lo preguntas? Y que no, porque yo oí que a una niñita le llamaban pene y resulta que la niña se llama Penélope. ¿Ok? Entonces tú lo primero que tienes que preguntar es, ¿y por qué me preguntas eso? ¿De dónde escuchaste esa palabra? Ajá. Sí, como que investigar un Entonces poquito te más de da dónde está viniendo. contexto Sí. y ya tú sabes qué es lo que tienes que decir, qué es lo que tienes que contestar. Ok, está bien. ¿Cuándo crees que debe de ser referido a un especialista? O sea, a un coach o a una psicóloga o una terapia. O sea, cuando, Mira, muchas veces ellos te la piden, porque las escuelas, gracias a Dios, hoy en día, especialmente las escuelas internacionales, tienen programas de salud mental dentro ujú, de las escuelas. ujú, Entonces, estas consejeras o psicólogas de las escuelas pueden contactar a los padres y recomendar, ¿no? Yo he visto esto, tu hijo, tu hija me han hecho estos comentarios, me parece que estuviese bien, que fueran a ver a alguien, ujú. por ahí. Por otro lado, si tú estás viendo, por ejemplo, los síntomas que estuvimos describiendo al principio de esta charla, Sí. eso es un buen momento para que, por ejemplo, tú como padres Ujú, vayas a donde una persona idónea y le digas, mira, me está pasando esto con mi hijo, ¿qué me recomiendas? ujú. Entonces esa persona, de acuerdo a lo que tú le comentas, te puede hacer recomendaciones. Haz Ok, esto en casa, esto, si no te funciona, vuelve y llámame. O no, definitivamente con lo que me estás diciendo, necesito ver a tu hijo o necesito ver a ok. tu hija. Y cuando dices una persona idónea, Ujú. ¿a qué te refieres? A una persona que está capacitada para atender, ya sea si es un niño, una niña, un adolescente, un adulto joven o adultos, ¿no? Personas que están capacitadas para atenderles y ayudarles a recuperar y a mejorar su salud mental. Ok. Y también tiene mucho que ver eso, lo que conecta, porque hay veces que sencillamente no conectas con tu coach o tu Ah, terapeuta sí, o tu... Y, sí, eso es muy importante. ujú, Eso ok, es o sea, definitivamente importante, ok. sí. Solo para como que aclarar un poquito, por si los papás tienen dudas, los paidopsiquiatras son los doctores de niños que medican y que ven de la salud mental, o Exacto. sea, ven temas de la salud mental, y los psicólogos hacen las terapias, ¿no? Hacen el tratamiento, no medican, Exacto, no medican. y deberían manejar el diagnóstico que el paido psiquiatra dio. Ok. En los adolescentes todavía se ven con paidopsiquiatras, o sea, Sí, se claro, deberían de ver con paidopsiquiatras, claro, que es diferente a un psiquiatra normal porque el psiquiatra está entrenado para la salud mental de la adultez exacto. y los paidos están entrenados para la salud mental de los niños. Y los Entonces, medicamentos son diferentes, las ajá, dosis son diferentes, claro, los diagnósticos son diferentes, los manejos son diferentes. Hay paidopsiquiatras que son entrenados en hacer terapia también. O sea, exacto. Hay paidopsiquiatras que hacen terapia, muy sí, pocos. muy pocos, Sí, porque es otra especialidad que tienen que hacer. exacto. Entonces, Sí. pero lo refieren a un psicólogo. Ujú. Y los neurólogos, aquí quiero hacer como que la diferencia, como notar un poquito la diferencia de que los neurólogos son los que ven cómo está funcionando el cuerpo, el cerebro, cómo está funcionando el cerebro. Y los neurólogos hacen referencia a psicólogos. Los neurólogos pueden hacer referencia a psicólogos porque ellos van a ver comportamientos. Exacto, como que, O sea, cualquier doctor, tu pediatra, bueno, cualquier sí, es doctor, verdad. porque van a ver comportamientos. El neurólogo también
puede referir a un psiquiatra Claro. porque encontró algo que no está funcionando bien a nivel cerebral y entonces de repente tienen que hacer un trabajo en conjunto, psiquiatra y neurólogo. Ok, o sea que siempre es bueno, como lo decíamos en algunos otros podcasts, es el trabajo en equipo. Como que Totalmente. si tú eres la coach del adolescente, es súper importante como que trabajar con el papá también. O sea, Con toda la familia, con con los todos padres, con los hermanos, los con quien esté abuelos. involucrado en la vida de ese individuo, ¿no? Ese individuo no está solo, no es un ente solo, y por ende todas las personas que están a su alrededor o ayudan en el proceso o nos perjudican en el proceso. Ok, entonces tú ves al adolescente y cada cierto tiempo hablas con los papás. Constantemente se está hablando con los papás, constantemente. Ah, ok. O sea que Siempre estamos, tienes que es que es darle una comunicación, retroalimentación. sí, claro, es una comunicación constante porque ellos son los que están en casa, ellos son los que están viendo. Ellos ven, mira, hablamos de esto, mira a ver si tú ves algún cambio en su comportamiento o no, yo no lo voy a ver, Claro, sí, lo porque van tú a ver ellos solamente... en casa. Sí. Entonces, claro, eso es fundamental, es importantísimo y es importantísimo que exista esa comunicación Sí, fluida entre el terapeuta y los padres, que los padres sientan que pueden comunicarse con su terapeuta, con el terapeuta de sus hijos en cualquier momento. Y el adolescente, como vive en un mundo de inmediatez, todo lo necesitan para ayer, ujú. también tienen que tener eso, ¿no? Esa comunicación constante que yo tengo a mi terapeuta, ahí sí lo necesito. Ok, pero cuando tú dices que tú vas a hablar con los papás, también está el tema de la privacidad, De porque la sí, de confidencialidad, la exactamente. confidencialidad, que yo me imagino que eso tienes que dejarlo bien claro con lo del adolescente, de que, Con el adolescente, con ambos, con la familia y con el adolescente. Entonces lo que uno hace es que yo le pido permiso al adolescente. Yo ujú, me parece que esto sería bueno comunicárselo a tus papás, ujú, qué te parece a ti, tú qué crees. Nuevamente, es para darle esa sensación de control de en mi control. vida, de Ujú, independencia en mi vida. Esta es mi claro, vida y yo tengo control sobre ella. ¿Qué es ok, lo que estamos buscando? Que al final de su adolescencia hayan ujú, conseguido y claro, sean sus propias personas. claro, ok. Bueno, esta fue nuestro episodio de adolescencia, que vamos a tener que repetir otros episodios de adolescencia, porque aquí hablamos muchísimo de niños, pero es súper importante también tener en cuenta a los adolescentes porque realmente son otro mundo, o sea, van Sí, creciendo y se sí. van convirtiendo en otros entes por ahí. Si quieren, Entonces, nos pueden mandar preguntas, claro, con gusto sí. las respondemos. Eh, Yo les voy a dejar el número de teléfono a donde pueden contactar a Tucci y a donde pueden hacer una cita tal vez con ella o hacer sí, preguntas y se los voy a dejar aquí. Si no logran contactarla a ella, con mucho gusto pueden escribir a info@mindedonline.com y con muchísimo gusto nosotros le hacemos llegar las preguntas para que ustedes obtengan su respuesta. sí. Muchísimas gracias por estar aquí, Muchas Tucci. gracias, Olga, por la oportunidad. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos.